Bienvenidos a Librolandia. Antes de empezar, si os gusta lo que hacemos, ya sabéis, dadle a like, suscribíos, que nos ayuda un montón. Hoy nos vamos a sumergir en una obra que es fundamental en el pensamiento oriental, el Dhammapada. Un texto increíble. Sí, y además tenemos una traducción muy especial, la de Bhikkhu Nandisena, que va directa del Pali al español. Eso es clave, se evitan filtros intermedios. Exacto. Y nuestra misión hoy es sencilla, sencilla de plantear. Queremos desgranar estos versos del Buda y entender por qué, después de 2 milenios, siguen siendo tan relevantes. Es que tocan temas universales, la mente, la felicidad, el sufrimiento. Totalmente. De hecho, la propia introducción del libro ya nos da una pista. Dice que el Pali, la lengua original, intenta crear un puente entre, y cito, las realidades convencionales y las realidades últimas. Y hoy vamos a intentar cruzar ese puente. Vamos a ello. Pues es un puente, como decías, fascinante y muy sólido. Para que nos hagamos una idea, el Dhammapada está dentro del Canon Pali, que son, las escrituras fundacionales del budismo Theravada. O sea, estamos hablando de una de las fuentes más antiguas y directas que tenemos. Exacto. Se cree que se recopiló muy poco después de la muerte del Buda. Y su éxito, su popularidad, reside en que no es un tratado filosófico súper denso. No, para nada. Son aforismos, versos poéticos, muy directos y fáciles de recordar. Y casi todos, de una forma u otra, giran en torno a una idea central, que es por donde vamos a empezar, la primacía de la mente. Y es que arranca con una fuerza increíble, no se anda con rodeos. El primer capítulo, los versos gemelos, ya te pone las cartas sobre la mesa. Directo al grano. El primer verso dice algo así como: los estados mentales están precedidos por la mente, liderados por la mente, creados por la mente. Ajá. Si uno habla o actúa con mente impura, de aquí el sufrimiento los sigue a uno como la rueda sigue la pata del buey. Y justo el siguiente verso es la otra cara de la moneda. Dice, si uno habla o actúa con mente pura, de aquí la felicidad lo sigue a uno como la sombra que no se aparta. El símil es brillante. Es buenísimo. El sufrimiento es una carga que arrastras, pero la felicidad es una consecuencia. No es algo que persigues, simplemente te acompaña, como una sombra, si tu mente está en el lugar correcto. Es una idea que de primeras puede sonar a frase de autoayuda, ¿no? Pero cuanto más lo piensas... Más profundo es. ¿Sí? Es que te cambia el foco por completo. No es lo que te pasa, no es el atasco, no es el ascenso, no es la ruptura. No. Es el filtro mental con el que procesas todo eso. Exacto. Y lo interesante es que no es un simple piensa en positivo y ya está. Claro, va mucho más allá. El texto es súper preciso. La introducción, de hecho, lo aclara muy bien. Mente impura no es estar triste, es actuar desde la aversión, la codicia. Y mente pura es actuar desde la confianza, la generosidad, la atención. O sea que no es un truco, es un entrenamiento activo. Es un cultivo, sí. Y el texto no nos engaña, ¿eh? Reconoce que esto es dificilísimo. Hay un capítulo sobre la mente, el tercero, que la describe, y esto es el verso 33, como fluctuante e inestable, difícil de guardar. Una descripción que sigue siendo perfecta hoy en día, ¿verdad? Totalmente. Es que nuestra mente es como un timeline infinito de una red social. Saltamos de la rabia al deseo, de la ansiedad al aburrimiento, en segundos. Sí. El Buda no tenía notificaciones en el móvil, pero entendía perfectamente ese caos. Y por eso mismo la solución que propone no es un deseo, es un entrenamiento. El amansamiento. Esa es la palabra clave. El verso 35 lo dice claro. Bueno es el amansamiento de la mente. La mente amansada trae felicidad. Implica un proceso, paciencia. La mente no es algo fijo. Es un músculo que puedes entrenar. Vale. Si la mente crea la experiencia y podemos entrenarla, la siguiente pregunta es obvia. ¿Quién es el responsable de ese entrenamiento? Ajá. Y aquí es donde el texto da un giro que choca con nuestra forma de pensar habitual. Siempre buscamos culpas fuera o soluciones fuera. Siempre. Pero el verso 165 es demoledor. Dice, en verdad uno mismo hace el mal, uno mismo se contamina, uno mismo no hace el mal, uno mismo se purifica. Uf. La pureza y la impureza dependen de uno mismo. Uno no puede purificar a otro. Es una de las declaraciones de autonomía personal más radicales que te puedes encontrar. Totalmente. No hay un Dios que te castigue ni un Salvador que te absuelva. El trabajo es tuyo. Y esto nos lleva de cabeza al concepto de karma. Que a menudo se entiende mal, como un destino o algo así. Sí, cuando en realidad es simplemente la ley de causa y efecto. Lo que haces, lo que piensas, tiene consecuencias. Pero esa autonomía total puede ser abrumadora, ¿no?
En una sociedad que valora tanto el apoyo, la comunidad, la terapia, ¿cómo encaja esta idea de que al final estás solo en tu purificación? Es una tensión muy interesante. La comunidad, la sangha, es fundamental. Es apoyo, es guía. Un maestro te puede enseñar el camino. Pero no puede caminar por ti. Exacto. Pueden mostrarte la puerta, pero el que tiene que cruzarla eres tú. Nadie puede meditar por ti. Es empoderador, sí, pero también es una responsabilidad enorme. Y sobre esa ley de causa y efecto, el karma, el texto da un matiz que me parece crucial. No es un sistema de justicia instantáneo. No es que haces algo mal y te cae un rayo. No, para nada. El Dhammapada lo describe más como un proceso orgánico, como una semilla. Que necesita tiempo para germinar. Eso es. Hay una metáfora perfecta en el verso 71. La mala acción no madura inmediatamente, así como la leche no se coagula de repente. Me encanta esa parte. Pero sigue al necio quemándolo como fuego cubierto por cenizas. Es una imagen potentísima. Las cenizas te hacen creer que el fuego se ha apagado. Pero las brasas siguen ahí, latentes. Eso implica confiar en que hay una consecuencia que no ves al momento, ¿no? ¿Cómo convence el texto a un escéptico de que esas brasas existen de verdad? Pues, más que pedir fe ciega, apela a la observación inteligente. Te pide que mires tu propia experiencia, las acciones que nacen del odio, de la envidia. A largo plazo, ¿a dónde te llevan? ¿A la infelicidad? ¿Al aislamiento? Inevitablemente. No es un castigo divino, es una consecuencia psicológica. La sabiduría no es temer a un dios, es entender este mecanismo. Es saber que si pones la mano en el fuego, te quemas. Y punto. ¿Entendido? Vale. Entonces, si la mente es la fuente y somos los únicos responsables de entrenarla, la pregunta del millón es, ¿cómo? ¿Cuál es el método práctico? El texto introduce aquí un concepto central, apamada. Se puede traducir como vigilancia, diligencia. Estar atento, básicamente. Sí, lo contrario a vivir en piloto automático. Y el lenguaje que usa para describirlo es de vida o muerte, literalmente. El verso 21 dice, la vigilancia es el camino a la no muerte, la negligencia es el camino a la muerte. Uf, Los vigilantes no mueren, los negligentes son como muertos. como muertos. Es una afirmación durísima, pero refleja esa sensación que todos conocemos de ir por la vida dormidos, reaccionando por inercia. Hay otro símil en el verso 28 que lo clava. Compara al sabio con el caballo rápido que ha dejado atrás al jamelgo. Claro, la diferencia entre ser el jinete de tu mente o ser arrastrado por ella. Esa es la idea. Y esta vigilancia no es algo místico, es muy práctico. Se cultiva con la meditación y el autocontrol. El verso 282 lo dice sin rodeos. De la meditación, en verdad, surge la sabiduría. Sin meditación hay disminución de sabiduría. O sea que la meditación no es solo para relajarse. No, ese puede ser un efecto secundario, pero su propósito real es generar sabiduría. Es el gimnasio de la mente. Vale. Entonces, si el problema es el sufrimiento que nace de una mente sin entrenar y la solución es esa vigilancia que se cultiva meditando, el famoso noble óctuple sendero sería, digamos, el programa de entrenamiento. Exactamente. No es una lista de mandamientos en los que creer. Son 8 áreas de práctica para reeducar la mente. Y como dice otro verso, purificar la visión. Para ver las cosas como son, no como queremos que sean. Precisamente. Para ver que todo es impermanente, que todo lo condicionado es, al final, insatisfactorio y que no hay un yo sólido ahí detrás. Entiendo el camino, pero todo esto se pone a prueba cuando aparecen emociones muy potentes, como la ira, el odio. ¿Qué dice el texto sobre cómo manejar ese fuego sin quemarse? Pues aborda esto de una forma que va en contra de nuestro instinto más básico. El ojo por ojo. Exacto. Nuestra reacción es devolver el golpe. El Dhammapada, en el famosísimo verso 5, propone algo radicalmente distinto. A ver. Los odios aquí nunca se apaciguan con el odio, pero con el amor se apaciguan. Esta es una ley antigua. Una ley antigua. No es una opinión, es casi una ley de la física. Como la gravedad, sí. Es increíblemente difícil de aplicar. Piensan en el ambiente de las redes sociales. Este verso te dice que responder a un comentario de odio con más rabia solo alimenta el fuego. Claro. La única forma de romper el ciclo es con benevolencia, y no para ganar, sino por tu propia paz. Esa es la clave. No dice que sea fácil. Dice que es la única forma que funciona. Devolver el odio te mantiene atrapado, te contamina. La única salida es introducir su opuesto, el amor benevolente, meta. Es un acto de pragmatismo. Y esto nos lleva al objetivo final de todo este camino. Si el camino es la vigilancia,
¿Cuál es el destino? ¿La felicidad? Supongo, pero ¿qué es la felicidad para el Dhammapada? Porque está claro que no es acumular cosas. No, para nada. La búsqueda de placer es un pozo sin fondo, siempre quieres más. La verdadera felicidad se describe como la pacificación de la mente, como el cese de esa sed. El verso 204 lo resume de forma brutal. ¿Qué dice? La salud es la mejor ganancia, el contentamiento es la mejor riqueza, el nirvana es la felicidad suprema. Nirvana. Esa es la palabra clave, ¿no? Que a menudo se malinterpreta como la aniquilación o un paraíso. Sí, y es crucial aclararlo. El nirvana no es un lugar al que vas cuando mueres. Es un estado. Aquí y ahora. Exacto. La palabra significa extinción. Pero, ¿la extinción de qué? Del fuego de la codicia, el odio y la ignorancia. Es una paz, como la llama otro verso. Y se alcanza al erradicar el apego. La metáfora del verso 14 es perfecta. Adelante. Como la lluvia no penetra la casa bien techada, así la pasión no penetra en la mente bien desarrollada. Qué bueno. La felicidad suprema, el nirvana, es eso. Es tener una mente bien desarrollada, serena, impermeable a las tormentas de las pasiones que antes la inundaban. Es la libertad definitiva. Para ir resumiendo el viaje de hoy, entonces. Hemos empezado con la idea de que la mente es la arquitecta de nuestra realidad. La fuente de todo. De ahí a la responsabilidad personal ineludible de entrenarla. Ajá. Hemos visto que el método es la vigilancia, apamada, que se cultiva con la meditación. Sí. Y la meta es una felicidad que no depende de nada externo, sino que es esa paz interior, ese nirvana. Y si quisiéramos una síntesis aún más corta, el propio texto nos la da. El verso 184 resume la enseñanza de todos los Budas en 3 líneas. Un manual de vida. Básicamente, no hacer ningún mal, generar el bien, purificar la propia mente. Simple, pero lo abarca todo. Una guía increíblemente clara. Sin duda. Y para terminar, me gustaría conectar con algo que el texto repite mucho. Insiste en que la sabiduría no viene de recitar versos de memoria, sino de la práctica. De vivirlo, exacto. El verso 20 lo dice claro. Aun cuando recita poco la escritura, si vive de acuerdo al Dhamma, este es partícipe de los beneficios de la vida ascética. Y esto nos deja con una última reflexión. Adelante. Hemos citado antes ese verso, el 165, el que dice que la pureza y la impureza dependen de uno mismo, y que uno no puede purificar a otro. Sí. Si nos tomamos esta idea en su sentido más profundo, más radical, ¿qué implicaciones tiene para nuestra dependencia de sistemas, de ideologías, de figuras externas para encontrar la paz o el sentido? ¿Hasta qué punto la búsqueda de la sabiduría es, en última instancia, un camino radicalmente solitario, incluso cuando se aprende y se camina junto a otros?